¿Cómo pueden las familias cristianas criar a sus hijos centrados en Dios en una sociedad cada vez más secular? Los problemas que enfrentan los niños cristianos en las escuelas públicas son desalentadores. En el aula se les puede enseñar que la evolución es ciencia indiscutible y creacionismo, buena superstición. Cada vez más enfrentan problemas transgénero en el vestuario, clases de educación sexual que son abiertamente antibíblicas y un sistema educativo que a veces promueve el multiculturalismo, al tiempo que minimiza o incluso oprime los valores cristianos. Estos problemas están llevando a muchas familias cristianas a la escuela en casa o inscriben a sus hijos en escuelas privadas. Los efectos a largo plazo de esta migración de cristianos del sistema de escuelas públicas es una división cada vez más amplia en la sociedad, un segmento que promueve los valores del humanismo secular y otros valores bíblicos. Si le preocupa la educación de su hijo o nieto, entonces el programa de hoy es importante para usted. Únase a nosotros en Beyond Today mientras hablamos sobre ayude a sus hijos a mantener la fe. ¿Alguna vez ha sido tan difícil ayudar a los niños a navegar en los años de educación? Los estudios muestran que la ansiedad entre los niños es más alta que las generaciones anteriores y muchos padres están preocupados por el suicidio adolescente, la experimentación sexual que ocurre a una edad más temprana, la intimidación y el abuso de drogas y alcohol entre los niños. Y no es solo lo que los niños pueden experimentar en la escuela. A una edad muy temprana, los niños están expuestos a una increíble variedad de tecnología y medios. La sobreexposición a los videojuegos puede obstaculizar la capacidad del niño para concentrarse en áreas que no son tan visualmente estimulantes. Los preadolescentes en algunas comedias televisivas se muestran sexualmente precoces, más inteligentes que los padres y aceptan moralmente todos los estilos de vida alternativos. Tómese el tiempo para ver los comerciales durante estos programas. Es obvio que las industrias de la moda y cosmética se dirigen a los niños pequeños para vestirse, usar maquillaje y actuar como adolescentes mayores. Es un negocio lucrativo basado en la manipulación de los valores de los niños. Los niños son empujados a enfrentar diferentes etapas de la vida que no están físicamente, mentalmente, emocional o espiritualmente equipados para manejar. ¿Cómo pueden las familias cristianas lidiar con estos problemas en la vida de sus hijos? Una clave vital es la educación. Es importante que su hijo aprenda matemáticas, historia, biología y economía. Pero los elementos más importantes, la base misma de la educación de su hijo, si aprenden a construir sus vidas en principios de humanismo secular o principios bíblicos. Hay un elemento indispensable para ayudar a sus hijos a desarrollar valores bíblicos y centrados en Dios. Ese elemento es usted, el padre. Muchos padres se dan cuenta de que simplemente no pueden entregar a sus hijos a un sistema educativo que se opone a sus valores bíblicos, pero luchan con la forma de contrarrestar lo que sus hijos están aprendiendo fuera del hogar. La asistencia a la iglesia, las lecciones bíblicas diseñadas para niños, el campamento de verano cristiano, los amigos que son cristianos, son todos importantes en el desarrollo de su hijo, pero nada es más importante en sus vidas que su participación en su educación bíblica. Si esta es una preocupación que tiene en su familia, entonces probablemente sepa de otras personas que tienen las mismas preocupaciones. Así que los animo a compartir este programa, publicado en línea en beyondtoday.tv, con otros padres que luchan por enseñar a sus hijos valores bíblicos en una sociedad secular. Entonces, ¿dónde comenzamos a discutir el papel de los padres en la educación cristiana? Uno de los principales pasajes bíblicos sobre la educación de los niños se encuentra en las instrucciones que Dios dio al antiguo Israel. En Deuteronomio 6,
Dios dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, los enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los atarás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. La educación espiritual de los niños no es solo un ejercicio de clase. Tiene experiencia en la vida diaria. Los padres deben involucrarse en enseñar a sus hijos acerca de Dios mientras están sentados en la casa, antes de irse a dormir y cuando se despierten. Si pensamos que la educación es solo una conferencia, nos estamos del pasaje bíblico que acabamos de leer. Criar a los hijos es más que dar una conferencia. El modelo de educación de Deuteronomio 6 es sumergir al niño en una cultura familiar donde los principios bíblicos no solo se enseñan, sino que también son exhibidos por los padres. Lo que esto significa es que si nosotros, como padres y abuelos, exhibimos un cristianismo hipócrita a medias, bíblicamente poco profundo, eso es exactamente lo que les estaremos enseñando a nuestros hijos. Aclaremos una cosa, ningún padre es perfecto. Eso es parte del mensaje cristiano, el perdón de Dios a través de Jesucristo, y el cambio y crecimiento espiritual se puede enseñar a través del ejemplo de los padres. No eres la única influencia en la vida de su hijo, pero nunca subestimes el vínculo de amor que se puede formar entre un padre y un hijo y el impacto que su ejemplo tiene en ellos. El método de educación de Deuteronomio 6 no es solo responsabilidad de la madre tampoco. Papá también exhibirá el comportamiento cristiano y participará activamente en la enseñanza. El apóstol Pablo escribió esto a la iglesia primitiva. Padres, no provoquen a sus hijos a la ira, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ambos padres deben participar en la enseñanza religiosa de los niños. Algunos de ustedes están tratando de criar a sus hijos como padres solteros. Ser un padre soltero crea su propio conjunto de desafíos difíciles. Como padre o madre soltera, puede guiar y enseñar a sus hijos de manera adecuada, pero de alguna manera puede llevar una carga más pesada que una familia de dos padres. Por lo tanto, es importante que como padre soltero encuentre un grupo de apoyo que lo ayude a enseñarles a sus hijos el camino bíblico. En este punto necesitamos discutir un error importante que muchos cristianos hacen. El error es hacer que sus hijos sean el centro de la familia. Ven que el objetivo de la crianza es satisfacer todos los deseos de sus hijos, protegerlos de la decepción y el fracaso y fomentar la autoestima. El problema es que esta es una forma segura de ayudar a su hijo a ser egoísta. Vamos a ilustrar esto. Si tuviéramos que dibujar una serie de círculos que representaran a tu familia, ¿a quién colocarías en el centro? ¿Su niño? Tal vez ustedes como padres. Algunos dirían educación. En estos modelos, ¿cómo aprenden sus hijos acerca de Dios? Enfrentémoslo. Si yo soy el centro de mi universo, entonces esperaré que todo gire a mi alrededor. Si Dios es el centro de su familia, entonces los niños aprenderán que Dios será el centro de sus vidas, su relación personal con Dios, su fe, su obediencia, sus luchas para tratar de vivir una vida basada en la Biblia son la base para enseñar a sus hijos. Su hijo necesita verlo estudiar la Biblia, orar, esforzarse por vivir según los estándares morales que Jesucristo enseñó, buscar el perdón y la guía de Dios y participar en los servicios de la iglesia semanalmente. Si Dios es el centro de su familia, ¿qué viene después? La segunda prioridad es la relación entre mamá y papá. Un contribuyente importante para el desarrollo infantil es la seguridad que sienten porque mamá y papá están juntos. Esto significa que uno de los dones más importantes entre los padres pueden dar a sus hijos un buen matrimonio. Dedicar tiempo y energía a la creación contribuirá en gran medida a producir un niño feliz y emocionalmente saludable. Con Dios como centro y la relación entre mamá y papá como segundo círculo, es su relación con Dios y la relación entre mamá y papá
lo que sienta las bases del desarrollo infantil en el hogar. Una vez más, si eres un padre soltero, esto no significa que no puedas ser eficaz para criar niños emocionalmente sanos y espiritualmente dedicados. Significa que enfrentarás algunos desafíos muy especiales. Piensa sobre esto. No es su trabajo ser el mejor amigo de su hijo al relacionarse con ellos como si fuera un niño. Es su trabajo amar, cuidar y enseñar a su hijo. Recuerde lo que el apóstol Pablo escribió a los padres, que debían criar a los hijos, criarlos hasta la edad adulta, en el adiestramiento y amonestación o instrucción en el Señor. En ocasiones los niños pueden resistirse a ser educados en el Señor porque son niños. Habrá algunos conflictos en la enseñanza de los niños. Cuando se enfrente con esos conflictos, solo recuerde que el propósito de la paternidad es criar adultos maduros y responsables. Y no siempre es un camino fácil. Escuché a una persona preguntarle a mi papá cuál era el secreto de la crianza de los hijos. Su respuesta fue: pasas 20 años preparándolos para dejarte. Mi padre era un hombre sabio. No queremos que nuestros hijos sean niños. Como padres, nuestro objetivo es prepararlos para caminar con Dios, enseñarles a ser adultos saludables emocional y mentalmente, y sí, guiarlos en su educación y éxito en sus vocaciones y como miembros contribuyentes de la sociedad. Otro error que algunos padres cometen es esperar hasta que un niño pueda decidir por sí mismo antes de enseñarles valores religiosos. El sistema escolar no cumple esas reglas. La televisión y la internet no cumplen esas reglas. El entrenamiento religioso y espiritual comienza en las primeras etapas. El apóstol Pablo le escribió a un joven ministro llamado Timoteo: pero debes continuar con las cosas que has aprendido y de lo cual has confiado, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la infancia conoces las sagradas escrituras que son capaces de hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El padre de Timoteo era un pagano, entonces la enseñanza religiosa de Timoteo vino de su madre y abuela. Le enseñaron las escrituras desde una edad temprana y ese entrenamiento temprano lo guió como adulto. Mi esposa y yo hemos alcanzado la etapa de la vida donde crecen nuestros 3 hijos. Ahora disfrutamos de una profunda amistad con ellos. También tenemos la maravillosa experiencia de apoyarlos mientras navegan por las alegrías y las tribulaciones de la paternidad. Hemos aprendido que no podemos vivir la vida de nuestros hijos por ellos. Cada uno tiene que elegir su propio camino. Pero como padres y ahora como abuelos, reconocemos nuestra responsabilidad ordenada por Dios de amarlos y enseñarles sobre el amor de Dios y su plan para sus vidas. Ahora, esta es la base de la paternidad bíblica. Durante las últimas décadas se han realizado numerosos estudios sobre por qué muchos jóvenes abandonan sus iglesias antes de los 20 años. Algunas de las mismas razones aparecen en todos los estudios. Es importante que los padres entiendan estos problemas para preparar adecuadamente a los niños a medida que enfrentan las dificultades de tratar de vivir una vida cristiana en una sociedad secular. Resumamos de lo que hemos hablado. Primero, nada es más importante en la vida de sus hijos que su participación en su educación bíblica. Segundo, necesita moderar su relación con Dios como un ejemplo para sus hijos. Tercero, el entrenamiento religioso y espiritual de los padres comienza en las edades más tempranas. Nos acompaña Gary Antion, un consejero matrimonial y familiar con muchas décadas de experiencia como consejero y pastor. Gary, gracias por estar aquí con nosotros. Soy feliz de estar aquí, Gary, y contribuir con este tema tan importante. Sabes, muchas personas se preocupan porque sus hijos abandonen la fe y es sorprendente cuántos jóvenes en su adolescencia o en sus 20 años abandonan la fe. Ya ha habido mucha investigación sobre eso y Barna ha hecho, por supuesto, mucha investigación y estaba viendo uno de sus últimos informes. Esta es la razón número 2 por la cual los niños abandonan la fe en la veintena, es porque consideran que el cristianismo es superficial. Y he aquí algunas de las cosas que dijeron. El 31% dijo que la iglesia es aburrida. Bueno,
Eso no es un problema de los padres allí, pero una cuarta parte de estos jóvenes adultos dijeron que la fe no es relevante para su carrera o sus intereses, o que la Biblia no se enseña con suficiente claridad. Eso fue un 23%, y un total del 20% dijo: Dios parece haber desaparecido de mi experiencia de la iglesia. Y creo que podrías decir que probablemente siento mucho de mi experiencia en casa. Entonces, ¿qué hacen los padres para lidiar con esto? Bueno, antes que nada, los niños son una bendición de Dios. Se les da a la familia, a los padres, para que puedan entrenar a esos niños y educarlos en la crianza de Dios, como dijiste en el primer segmento. Sacaste lo importante que es para la familia estar juntos, para que la familia se relacione entre sí. Y el modelo de los padres no se puede cuantificar de ninguna manera porque son asuntos muy importantes. Los padres necesitan saber de sus Biblias, los padres deben estudiar sus Biblias, los padres deben ser líderes en el camino y no tener miedo o vergüenza de hablar sobre los problemas que surgen y poder hablar abiertamente con sus hijos sobre estos temas. Y desde luego, no desanimarlos a hacer esas preguntas, sino estar dispuestos a aceptarlas y admitir cuando ellos mismos han tenido perspectivas equivocadas. Creo que es tan importante también este tema de relevancia, ayudarlos a comprender que Dios es el centro de sus vidas y que es relevante para todo, su diversión, su seriedad, lo que sea en la vida. Dios es el centro de eso. Correcto, porque si los padres viven de la manera que ellos entienden como piadosa, están siendo modelos para esos hijos y comienza desde la juventud. Es muy difícil doblegar a un adolescente cuando comienzas con un adolescente. No es imposible, pero es muy difícil. Pero cuando puedes trabajar con ellos desde el momento en que son pequeños y llegan a respetarte y tú los respetas y los tratas y cuidas de ellos, vienen a mirarte de forma honorable y de forma respetuosa. Por lo tanto, es fácil entrenarlos y enseñarles a respetar a Dios de una manera honorable y con respeto. Antes del programa estábamos hablando de lo difícil que es a veces para los adolescentes que nunca han estado expuestos a la Biblia. Ahora de repente sus familias los llevan allí y lo difícil que es. Pero usted hizo una muy buena observación. Los padres deben entender dónde están sus hijos. La comprensión es uno de los mejores regalos que podemos hacer a cualquier persona y particularmente a nuestros hijos. Comprender dónde están y las diversas etapas de la vida. Comprender el deseo de los adolescentes de tratar de extender sus alas, tratar de convertirse en su propia persona, convertirse en un adulto. Y a veces eso trae desafíos para los padres y es un momento muy difícil. Los padres deben citar el término luchar para sus hijos debido a todas las presiones que provienen de los compañeros, que provienen de las enseñanzas de la escuela, provienen de las ciencias y de los llamados sabios. A veces no es cierto, pero viniendo de tantos, ellos necesitan ayuda de los padres. Hay dos lados de esta historia que usted conoce. Usted dice acerca de la fe. Se necesita fe para creer en esto. Pero también se necesita fe para creer en algunos de los pensamientos evolutivos. Porque los jóvenes no quieren. Vienen con una pregunta sobre la evolución. Vamos a Génesis. Quieren una discusión con la ciencia. Y justo leí algo el otro día. Es un mito que casi todos los científicos no creen en Dios. 52% de los científicos dicen que creen en un Dios o en un poder superior. Saben que hay algún tipo de orden para esto, que hay un creador en esto. Y hay una gran cantidad de buena discusión científica que muestra la creación en lugar de la evolución. Y creo que los padres parecen educarse sobre eso. ¿De dónde vienen todas estas cosas? ¿De dónde viene la armonía? ¿De dónde viene el diseño? ¿Quién sostiene esto todo el tiempo? ¿Por qué caen las cosas? Debido a la ley de gravedad que no podemos ver, pero vemos los efectos de la misma. Entonces, ¿cómo sucedió todo eso? Así que los padres necesitan estudiarse a ellos mismos para que puedan tener algunas respuestas. Dirás entonces que al tratar con un adolescente antes de que puedan enseñarles sobre Dios, tienen que tener una relación con el adolescente. Tienen que hacer eso primero. Exactamente. Los padres que aman a sus hijos, cuidan a sus hijos, pasan tiempo con ellos, ya sean actividades piadosas, ya sean actividades de la iglesia, ya sean diversos eventos sociales, o si solo se trata de un tiempo familiar juntos. Pueden evitar estar a la defensiva de la situación y todos pueden sentarse y hablar abiertamente. Los niños aprecian cuando los padres pasan tiempo con ellos.
Una tercera razón por la que muchos jóvenes dicen que dejan la iglesia es que lo que ven como una naturaleza exclusiva del cristianismo. Y aquí están algunas de las respuestas que le dieron a Barna. 3 de cada 10 cristianos, el 29%, dijo que las iglesias están pasando por alto las diferencias reales y temerosas de otras creencias. En otras palabras, solo enseñan cristianismo y están en contra de todas las demás religiones. Otros dijeron que la iglesia era como un club de campo. Viven en un ambiente donde se les enseña que todos están incluidos. ¿Cómo lidiamos con el hecho de que el cristianismo es exclusivo? Decimos que Jesús es el único camino a la salvación. Entonces, ¿cómo les enseñamos a lidiar con eso? Bueno, ante todo, el cristianismo de hoy es enseñar a las personas a ser un ejemplo para los demás. Cómo modelar la forma en que Dios los ha llamado. La felicidad y la alegría que otros verían en una nación y un pueblo que siguió y vivió los caminos de Dios. La idea nunca ha sido ser exclusivos. Es que comienza con Dios llamando a las personas y luego atrayéndolas a Él, pero no forzándolos, porque siempre tiene que ser una opción. Es un concepto fascinante para que los niños, especialmente los adolescentes, entiendan que Dios está en sus vidas. Dios está trabajando a través de ellos, no porque puedan ser exclusivos y empujar a todos los demás, sino que es todo lo contrario. Deben exhibir a Jesucristo a todos los demás. Se están abriendo para llevar a otras personas a Dios. Por lo tanto, no es exclusivo. Es muy inclusivo, pero se basa en la verdad. Las enseñanzas de Dios son definitivamente incluyentes. Piensa en el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Cuando la pregunta fue hecha por el fariseo, ¿quién es mi vecino? ¿Y quién era su vecino? Quien necesitaba ayuda y quien estaba más cerca. No era una cuestión de tu misma raza, tu nombre o nacionalidad. Eran los que estaban cerca. Amar a tu prójimo como a ti mismo no se trata de amarse solo. Eso sería exclusivo. Inclusivo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que mucha gente que también tiene problemas es la idea de qué es pecado. Dios no juzga nada, pero la verdad es que Dios determina lo que funciona y lo que no funciona y nos prohíbe hacer ciertas cosas porque produce algo terrible en nuestras vidas y lo pasan mal con eso. Dios es un Dios de amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor a nosotros. Si dañas algo, eso te dañará. Si te caes, si vas en contra de la ley de la gravedad, ¿qué te sucede? Lo más probable es que te vayas a lastimar una rodilla o, en el peor de los casos, a romper algo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque las leyes se han quebrantado y violado. No es que el pecado sea algo de lo que no se puede deshacer. Del pecado uno puede arrepentirse. Dios nunca dijo que fuéramos perfectos o que nos hiciera perfectos en su carácter. Él nos hizo perfectos físicamente, pero no de carácter perfecto. Entonces, el carácter es algo que debe desarrollarse y algo que debe desarrollarse con piedad. Mira lo que acabas de decir, que es muy importante. Esta idea de que Dios condena el pecado, pero que quiere perdonar. Dios realmente quiere acercar a las personas hacia Él para que se eliminen estos comportamientos que Él dice que son destructivos. Mira el mundo en el que vivimos. Los niños tienen que saber la razón por la que esto es un desastre es porque le hemos dado la espalda. La humanidad le ha dado la espalda a Dios. Cuando los padres están enseñando a los niños, los están enseñando de una manera que es relevante, están relacionando la enseñanza y la instrucción e incluso sus ejemplos con lo que está sucediendo. Y los padres no deberían temer hablar de piedad. No deben temer decirle a sus hijos, oren por mí cuando vaya en este viaje de negocios. No deben temer hacer eso. Los estás incluyendo. Estás diciendo, oye, sentémonos. Estás haciendo que el estudio de la Biblia con ellos sea interesante y divertido. Les estás ayudando a aprender principios bíblicos que les durarán toda la vida. Me gusta la palabra diversión. La Biblia se supone que es divertida. Hay entretenimiento, hay lecciones. Toda la vida está en ese libro. Lo es. Aprecio que estés aquí. Tenemos que tenerte aquí de nuevo. Gracias. Como mencioné aquí en el programa de hoy, no se puede exagerar la importancia de criar niños emocional y mentalmente sanos en una familia centrada en Dios. Y la clave fundamental para crear una familia personal centrada en Dios es usted, el padre. Nada es más importante en las vidas de sus hijos que su participación directa y devota en su educación moral y bíblica. Para ayudarlos a convertirse en ese tipo de padre, hemos preparado una valiosa y gratuita ayuda para el estudio titulada
Matrimonio y Familia, la dimensión que falta. Esta importante publicación le ayudará a ver la necesidad de enseñarles a sus hijos acerca de Dios a medida que realizas sus actividades diarias. Para obtener su propia copia personal y gratuita de Matrimonios y Familia, la dimensión que falta, aunque este folleto no se encuentra disponible en español, puede conectarse en línea en beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda gratuita para el estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada edición bimensual de Las Buenas Noticias está repleta de artículos bien investigados, diseñados para ayudarlo a comprender mejor las muchas y notables verdades bíblicas. Nuevamente, para solicitar su ayuda gratuita de estudios, Matrimonio y Familia, la dimensión que falta, y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en iduay.org o visítenos en línea en beyondtoday.tv para leerlos o descargarlos. Además, para descubrir mucho más sobre las fascinantes verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras, únase a mis compañeros de Beyond Today y a mí para nuestros estudios bíblicos en línea y en vivo en beyondtoday.tv. Estos estudios en línea, que generalmente se llevan a cabo todos los miércoles por la noche, examinan una variedad de temas bíblicos absorbentes. Sin embargo, si no puede unirse a nosotros en vivo, puede ver estos edificantes estudios bíblicos a su conveniencia. Están archivados en nuestro sitio web. Además, cuando visite beyondtoday.tv, le invitamos a ver diarios de Beyond Today. Estos cortos videos diarios cubren una variedad de temas bíblicos y eventos actuales. Diarios de Beyond Today es una excelente manera de obtener un valioso conocimiento sobre la profecía bíblica y el gran plan de Dios para usted. Además, puede ver diarios de Beyond Today y nuestros programas Beyond Today de 30 minutos en cualquier momento en YouTube. Los padres tienen una responsabilidad ordenada por Dios de enseñar a sus hijos. No puede darle esa responsabilidad al sistema escolar, a sus pares, a las influencias abrumadoras de los medios y la tecnología, ni siquiera a su programa juvenil de la iglesia. En Deuteronomio 6, Dios dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, los enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellos cuando te sientas en tu casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, los atarás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Esto significa que ustedes como padres deben tener una relación personal con Dios, dar su tiempo y energía a sus hijos, y deben tener un conocimiento profundo de la Biblia. Algunas tradiciones religiosas no bíblicas, algunas palabras sobre Jesús y un estilo de vida que se compromete con la sociedad secular influirán en sus hijos para rechazar el verdadero cristianismo como irrelevante e hipócrita. Sus hijos son un regalo de Dios. Su responsabilidad como padres es ordenada por Dios. Nunca es demasiado tarde para comenzar en oración el modelo de Deuteronomio 6 de sumergir a su hijo en un hogar verdaderamente basado en la Biblia y centrado en Dios. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino. Bien, te invitamos a unirse a nosotros para orar constantemente. Venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.